que prefiere editar después a perder algo de la presentación. Así que estoy en La Serena, de acá, en una colina de La Serena estoy. Y tengo al otro lado la vista del mar. Nosotros vamos a... Perdón. Disculpa, una pregunta. ¿Jorge está entrando con su nombre o está entrando con el de otra persona? Porque a veces me ha pasado que la gente entra con los nombres de otra persona y ¿Aló? y no les doy no los hago entrar porque me confundo, perdón. Sí, te estamos esperando. Dice, ok, dice que no tiene el link y que se lo manden por favor por el mail, porque no tiene WhatsApp. ¿Quién tiene el... Ya. Pero tengo que lograr... Está bien. Tengo un problema con él porque en mi teléfono no tengo grabado el teléfono, en mi teléfono no tengo grabado su dirección, mail, espera. Un segundo. Si estaba en los correos en que llegó, podría yo tenerlo, ¿no? Si yo lo encontré en el web, en el mail. A ver, voy a entrar al mail. No sé, voy a buscar y le mando al tiro el... Sí. Ya. Se lo acabo de enviar. Te pasaste, yo no lo puedo encontrar. Yo también. ¿Se lo enviaste, María Isabel? ¿Ah? No, yo se lo envié. Yo también. Ah, perfecto. Ya, eso te para no estar, yo mando. No lo pude encontrar, yo no lo tenía en los correos, en las cadenas de correo. Héctor, Fernando. Ojalá entre con el nombre de él, porque... Tienen que entrar con el nombre de él. Disculpa, Martín, tu apellido se pronuncia Faúnes con el acento en la U. ¿Mm? Tu apellido es Faúnes. Faunes. Se pronuncia, disculpa. Faunes. Sí, Faunes. Faunes. Para no meter la pata. Tengo un iPad, ¿no saben? ¿No tienen contacto directo con él como para saber? Lo voy a llamar de nuevo. Si no... Sí, por favor, disculpa, pregúntale con qué nombre está entrando. ¿Te llegó el mail, el link?
Ya, dice que está esperando que lo autoricen entrada. ¿Qué nombre tiene? Pregúntale, por Pregúntale, favor. ¿con qué nombre entraste? Jorge Calvo, tal cual. No, no tengo a Carol Lorenzini, Fernando Moreno, Puede Héctor ser Emilia Calvo, Jaipal, Emilia Calvo. Emilia Emilia Calvo. Calvo. Sí, Menos mal, siempre pasa eso. ahí. Emilia. Ya, ahora sí, ya. Bueno, yo corto mi Bueno. teléfono, ¿ah? Yo lo tengo el mío en silencio. Lo tengo en Pero igual estoy silencio, atenta. pero lo pongo fuera de línea. Así no está. Pero cualquier cosa, yo estoy atenta, lo tengo sin sonido, pero lo tengo en modo vibración igual. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, tanto gusto. Les pido disculpas, tuve un poco de complicaciones porque no tenía el link en el mail, lo tenía en el celular y de ahí no puedo entrar. Sí, es complicado pasar de un formato a otro. Sí, Y yo estoy listo, ¿ya? Y Y, cuando ustedes digan. y, Ya, y- entonces lo último, entro yo, los presento a los tres, leo la biografía, habla Martín, pausa, lee el segundo texto y después habla Jorge. En eso habíamos quedado, ¿cierto? Sí. Sí, ya, ok. Entonces, vamos. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presentación de esta segunda edición de Piedras Blancas de María Isabel Mordojovich. Es un gusto que hayan podido hoy día estar con nosotros. Creemos que es muy importante como editorial dar a conocer ya esta segunda edición que nos tiene muy, muy contentos. Tenemos, por supuesto, hoy día va a compartir con nosotros María Isabel Mordojovich, su autora, Martín Faunes y Jorge Calvo van a estar encargados de la presentación del libro. Me gustaría, antes de comenzar leyendo un extracto de la presentación que realiza el juez Guzmán del libro, para que podamos todos comprender muy bien el valor y la importancia que tiene el trabajo que realizó María Isabel. Así que, si me permite un momento, quisiera leer. Dice el juez Guzmán. Esta obra se encuentra entre las más exactas, tanto por su sobriedad en temas tan escabrosos, como por la semblanza con la realidad que ha podido apreciar. Disculpen, yo voy a estar cerrando los micrófonos si alguien, por favor, lo tiene abierto. Gracias. Nos encontramos en medio de un relato o de varios que se entremezclan para narrar el diario vivir de prisioneros políticos y la angustia y el espanto que experimentaron minuto a minuto en su dolorosa saga, periodo en el cual militares y ayudistas utilizaron las peores torturas y fueron desarrollando con creciente destreza su arte, amoldando paulatinamente su vida a nuevas rutinas de trabajo. Todo esto dentro del género de una novela. Se trata de una novela realista, histórica, dramática y espeluznante. Creo que estas palabras que forman parte de la presentación del libro nos pueden realizar una imagen más clara de lo que significa Piedras Blancas. Como les decía, estoy muy contenta de que nos hayamos reunido y quisiera ahora contarles un poquito más acerca de nuestra escritora y de los presentadores. María Isabel Mordojovich nació en Punta Arenas, vivió también en Iquique, Santiago. Es ingeniera matemática de la Universidad de Chile y doctora en matemáticas aplicadas de la Universidad de Grenoble. Reside en Francia desde 1976 y sus primeros libros aparecieron con el seudónimo de María London.
Ha publicado en Chile y en Francia los libros El libro del medio, El libro de Carmen, Cuatro entraron al paraíso, Isabel, hija del viento. Con Editorial Forja publicó en el 2016 Piedras Blancas, firmada con el autógrafo de María Londo, obra que posteriormente vio la luz en Francia bajo el sello Edición Ovadia. En el año 2019, la autora y Mario Paula West escriben Los cuervos de Piedras Blancas, una adaptación teatral de Piedras Blancas. Esta es tal como les comentaba antes, esta es la segunda edición y tiene se le agregaron el nexo histórico, más se amplió la nota de la edición francesa del autor. Como pueden ver, en la biografía de María Isabel aparecía que ella había también, Piedras Blancas se había extendido de alguna manera al teatro mediante una adaptación teatral. Es un trabajo bastante largo, que ha traído no solo este libro, sino que ha traído esta adaptación al teatro, otra novela que se llama Isabel, hija del viento. Y como pueden ver, este libro ha sido realmente algo que se ha ido extendiendo porque es necesario dejar testimonio y por lo tanto se vuelve también importante buscar otras manifestaciones, como en el caso del teatro, para ir dejando este testimonio. También nos acompaña hoy día don Martín Faunes, que es escritor, docente, psicólogo social. Ha publicado la novela Viajera de los nombres supuestos y los libros de cuento Tranvía equivocado, Fantasmas de la red y un lápiz de pasta marcadito. Además del libro de cortometraje Lo duro y lo hermoso. Al finalizar, esto fue sus cuentos aparecen en las antologías de Alfaguara, Étnica, Mosquito, Simplemente Editores y LOM, entre otros. Ha sido traducido al inglés, en Basta, más de 100 hombres contra la violencia de género, Asterión, y al italiano, en Compañero Presidente. Antología distribuida en Europa junto al DVD de La memoria obstinada del cineasta Patricio Guzmán. De su libro Infanto Juvenil, Cuentos para leer y sonreír, su cuento El pájaro pardo y El león desafinado ha sido musicalizado y llevado al teatro en múltiples presentaciones. Como les comentaba, también está Jorge Calvo, que es novelista y contista, director de talleres literarios de la SEC, Sociedad de Escritores de Chile. Sus cuentos han sido traducidos y publicados en diversas antologías de Suecia y de Estados Unidos. Entre sus galardones destacan el Premio Ilustre Municipalidad de Santiago al volumen de cuentos, Fin de la Inocencia 2004 y el Premio Class de Bilder al mejor escritor extranjero residente en Suecia. Batallas de una pasión es su más reciente volumen de cuentos publicado en diciembre de 2021, del cual se publicaron El arte de ver lo invisible y La venganza de los sábados. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos hoy día y le voy a ceder la palabra a Martín Faunes, que nos va a hacer una lectura y un análisis del texto. Martín, por favor, adelante. Muchas gracias. Ya, ¿se escucha lo que estoy hablando? Sí. Ya. Bueno, para mí es un honor estar en esta presentación del libro de María Isabel y con todos ustedes, por supuesto. Agradezco esta oportunidad, es maravilloso poder estar en el nacimiento de un libro, ¿ya? Y de un libro necesario como es este. Y me corresponde, en este caso, leer el preámbulo de este libro, ¿ya? Que supuestamente es un pequeño discurso de un empresario llamado Ricardo. Y dice así: nunca me gustó la política. No sé cuáles me cansan más entre los ilusos idealistas que tratan de imponer unas reglas absurdas que no pueden funcionar. Olvidan que la vida es como en la jungla y que desde que el hombre es hombre, los más fuertes dominan y explotan a los más débiles. O los fanáticos fascistas llenos de odio contra los primeros y contra todo lo que se les ocurre. No hablemos de todos, los otros, que son el aburrimiento mismo y que si hacen política es casi siempre por interés. Tampoco tengo gran respeto por los jueces, abogados y notarios. Han jurado servir al país defendiendo la verdad y la justicia, y la mayoría sirve sin ningún escrúpulo los intereses suyos, de clase y los propios.
Mi caso es diferente. Es normal que yo defienda mis intereses. Es mi oficio. El oficio de todo buen empresario. Yo no traiciono ninguna promesa, ninguna misión. Todos saben qué es lo que busco. Mi actitud es irreprochable al lado de la de nosotros. A mí, lo único que me interesa y divierte es que mis empresas se enriquezcan cada día más. Es como un juego de ajedrez en el que hay que ir sabiendo mover las piezas a cada instante e ir adaptándose a las exigencias del momento. Mi fortuna es colosal. De vez en cuando hago donaciones, construyo una escuela o un hospital. Eso da buena imagen. Cuando surge algún drama, los terremotos son frecuentes en la historia de mi país. Me luzco ayudando a la reconstrucción y ofreciendo préstamos. Yo no defiendo ninguna ideología. Si por allí surge una que sirva a mis intereses, la apoyo discretamente. Ayudo a que sobresalga en los medios de comunicación, a que se imponga sobre las otras. Lo hago por el bien de mis empresas, no porque comparta las ideas. Siempre lo he hecho así. Me las arreglo discretamente para que las crónicas que van en el sentido favorable a lo mío sean publicadas en los diarios de mayor circulación y sus autores sean invitados a las emisoras de televisión de más audiencia. Si por allí surge otra ideología poco favorable para mi imperio, hago lo contrario. Es muy simple, es muy fácil y vergonzosamente eficaz. Lo hago fríamente, sin implicarme en los fanatismos de unos ni de otros. Parecen niños pequeños de bandos opuestos, peleando por nimiedades, ellos mismos, los ideólogos. Ni siquiera sospechan cómo los utilizo y los apoyo. Hay muchos fanáticos y locos que toman en serio lo que hacen, como si de verdad pudiesen cambiar el mundo. Ellos son los únicos responsables de los crímenes horrendos cometidos durante la dictadura. Hicieron todo el trabajo por iniciativa propia y con gran convicción. Algunos pretenden que yo pague por ello. No conocen la naturaleza humana. No soy ningún criminal, ningún sádico. A mí jamás se me habría ocurrido que irían tan lejos. Bueno, cuando un colaborador cercano de una filial me dijo que un amigo general necesitaba apoyo, le respondí que decidiera lo que mejor le pareciera. Pero yo no intervine. Tengo una confianza total en la capacidad de otros de servir a mis intereses sin darse ni cuenta. Durante un periodo, la filial que dirigía a este colaborador prestó embarcaciones para ir a descargar bultos al mar. Cadáveres, supongo. No supe los detalles hasta que el día que se filtró a la prensa. Es que el trabajo de los servicios secretos se estaba realizando hizo que mi fortuna aumentara con creces. En mi lógica era absurdo ponerles trabas. Así de simple. Pero fue una iniciativa y responsabilidad de ellos solos. Yo intervengo lo menos posible, salvo en los negocios. Mi juego es sacar provecho de todo sin nunca ensuciarme las manos. El resto es saber navegar, aprovechando los vientos favorables, haciendo de mal tiempo buena cara y respetando el consabido dicho, a río revuelto. No es por nada que tengo entre sus empresas una flota de barcos pesqueros, porque me considero un pescador advertido. Muchas gracias, Martín. Creo que esta lectura, esta primera parte, ¿no?, refleja muy bien cómo fueron operando los distintos factores sociales en lo que va a derivar en un horror tremendo después, cuando empiece ya a desarrollar la dictadura y justamente Piedras Blancas nos habla de esto, de que es una escuela de tortura y quizás eso es lo más, provoque más terror y más horror, ¿no? Que se haya creado una escuela para torturar, para enseñar a torturar a otros. Eso es horrible y justamente uno de los aspectos del libro que a mí me gusta mucho, que logra explicar, digamos, todas estas dinámicas tan complejas, ¿no? Martín, creo que tú tienes otra parte, digamos, que nos da más luz respecto a esto de las escuelas de tortura preparadas para leernos. Claro, de hecho Por fue favor, pedido por la querida María Isabel. Dice así, y empiezo diciendo primero, cortamente, que esta escuela de tortura mostrada en este libro, que es una ficción, es tan parecida a la realidad de los cientos de testigos que hay que lograron salir de la tortura,
y lograron contar los hechos. Es casi como si fuera realidad esta ficción. Dice así: Floreal Torres trató de correr, pero las quemaduras en las plantas de sus pies desnudas hacían que cada paso fuese un martirio. Era como andar sobre vidrios rotos. Pedro observaba cómo el pobre hombre se retorcía de dolor cada vez que daba un paso. Además tenía un capuchón y era imposible ver hacia dónde tenía que dirigirse. «Avanza, desgraciado, ¿creéis que tenemos tiempo que perder?», insistió el teniente Rojas dándole otro empujón que lo tiró de bruces al suelo. «Muy bien», dijo el capitán Labra. «Ahora otros 2 voluntarios para el resto del camino». Por suerte para Pedro, Leonardo Barrientos, el otro subteniente de su grupo de Linares que estaba en el subterráneo con ellos, y el subteniente Ramón Cáceres del Tacna, se propusieron para continuar. Ramón Cáceres lo levantó en vilo y lo lanzó hacia adelante con toda su fuerza, diciéndole: «Así tenéis que andar, huevón, aprende». Leonardo Barrientos corrió hacia el hombre que no lograba levantarse y gritándole: «¿Qué espera, maricón, para ponerte en pie?». Le propinó una serie de patadas por donde pudo, costillas, vientre, espalda. El cabeza de cobre Barrientos, como le decían por ser colorín, era conocido en todo en Linares por ser un buen muchacho. No se metía en política, su única política era de ser un buen soldado, acatando siempre lo mejor posible las órdenes recibidas. Las elucubraciones intelectuales nunca habían sido para él. ¿Para qué le habría servido tratar de cuestionar lo que le decían? Los mandos superiores sabían lo que tenían que hacer y él se consideraba como lo que era. No lograba entender la actitud que había tenido Antonio Sánchez, pero seguramente el teniente no tenía vocación para ser militar. Tampoco entendía los temores de su compañero de clase, Pedro Morales. A él nada lo perturbaba y nada le quitaba el sueño. Si le decían que pegara, hacía lo mejor posible y punto. No se complicaba ni dudas ni con sentimientos negativos. Él no odiaba a nadie, ni siquiera a los comunistas. No se necesitaba odiar para hacer su trabajo. Pedro constató espantado el ahínco con que los otros jóvenes oficiales acataban las órdenes del capitán de violentar a un ser humano indefenso y herido. Estuvo muy sorprendido al ver que su compañero Leonardo, de costumbre gentil y alegre, se mostrara en ese instante bajo un ángulo tan diferente al habitual. «Muy bien ambos», dijo el capitán Labra. «Excelente. Continúen así hasta la sala del interrogatorio». Ramón Cáceres estaba orgulloso de ser felicitado por el capitán y al mismo tiempo se sintió avergonzado por haber usado su fuerza descomunal contra un ser indefenso. No tenía la costumbre de abusar de su fuerza. Le habían enseñado a dominar sus instintos desde niño. Leonardo Barrientos estaba feliz también de que lo felicitaran por haber hecho bien su trabajo. Él iba a aplicar la letra, eso que el mayor Dávila les había aconsejado. Tener 2 vidas que se ignoran, más que un excelente consejo, era como una orden y eso le convenía. Floreal Torres estaba resignado a morir y lo único que pedía era lograr hacerlo de manera digna. Cuando el oficial le preguntó si había reflexionado sobre el ofrecimiento de colaborar, respondió una vez más diciendo simplemente: «Mi nombre es Floreal Torres». «Tú te las buscaste», profirió el oficial. «Ya veremos si después del tratamiento que te vamos a aplicar sigues callando. Vamos a utilizarte como conejillo de indias para darte un cursillo a los jóvenes acá presentes sobre una de nuestras técnicas de colgamiento. Sácate la ropa, salvo la venda». «Subteniente Morales, venga y amarre las muñecas juntas en la espalda con las esposas que están sobre esa mesa». Pedro no fue capaz de decir que no. Nadie le pedía que golpee al prisionero ni que lo insulte, así que acató la orden en silencio. Estaba seguro de que el capitán se había dado cuenta que temblaba y que era completamente incapaz de actuar con agresividad. «¿Qué estoy haciendo?», se dijo Pedro, al colocar las esposas en torno a esos puños con heridas abiertas, con marcas de quemaduras, al ver que esas manos con la punta de unos dedos negros sin uñas. «¿Qué estoy haciendo?». Eso. Difícil poder decir algo después de una lectura tan conmovedora, donde se refleja también la falta de humanidad y el horror que se vivió en ese periodo.
simplemente quizás reflexionar, no sé, sobre lo que ocurrió y una vez más agradecerle a María Isabel por dejar testimonio, ¿no?, de todos estos horrores, que me parece algo que es fundamental en este momento. Jorge está aquí, él también tiene algo que nos va a comunicar a todos. Jorge, cuando quieras, te dejo la cámara y el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. El propósito de esta reunión virtual es saludar el segundo nacimiento de esta novela, titulada Piedras Blancas. La voy a mostrar, ¿eh? La voy a mostrar para que ustedes la vean. Piedras Blancas, la escuela de tortura. Es una nueva versión aumentada y firmada bajo el nombre real de la autora, María Isabel Mordojovich, que Editorial Forja ya había publicado por primera vez en el año 2016 bajo el seudónimo de María London. En aquella ocasión, el juez Juan Guzmán Tapia presentó la novela con palabras que hoy adquieren la forma de un prólogo y donde en parte señala, y lo cito textual, comillas, he tenido en mis manos numerosos textos que se refieren a esa época oscura y que narran prácticas que aún nos resultan inverosímiles. Sin embargo, esta obra se encuentra entre las más exactas, tanto por su sobriedad en temas tan escabrosos, como por la semblanza con la realidad que he podido apreciar en mis investigaciones judiciales. Quiero recordar que ahora, esta tarde, hablamos de una novela y de un mundo literario que se basa en hechos reales. A menudo las personas, al terminar de leer una novela, alzan la vista y preguntan, ¿será verdad esto? ¿Habrá sucedido realmente? De pronto, las circunstancias narradas adquieren tal grado de horror y violencia que resultan inverosímiles. Podemos mencionar que el novelista norteamericano Truman Capote, en su novela A Sangre Fría, realizó el ejercicio de transponer al mundo de la ficción una realidad tangible. Y en esta novela que ahora nos propone María Isabel Mordojovich, nos encontramos ante un fenómeno similar. Estamos ante hechos absurdamente feroces, cuya existencia se ve avalada por las palabras del juez Guzmán, quien investigó en profundidad eventos semejantes. En breve se cumple medio siglo de los sucesos narrados en esta novela. Desde un punto de vista estrictamente literario, la novela en los 5 primeros capítulos reproduce sucesos históricos estrechamente relacionados con la faena represiva de exterminio y castigo emprendida por las Fuerzas Armadas de Chile a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Luego, en el capítulo 6, situado varios años más tarde, asistimos al momento en que uno de los militares acusados declara ante un juez.
La novela, estructurada de una manera limpia, casi transparente, al mostrar los hechos y desplegando un lenguaje directo y coloquial, muestra descarnadamente escenas y acciones que golpean y sacuden nuestra conciencia y nos llevan a preguntarnos eso que interrogaba Carlos Levi. ¿Se puede llamar a esto un ser humano? La novela muestra el lado de los vencidos, las detenciones, el trato vejatorio, los suplicios a que son sometidos. Pero simultáneamente, y acaso con mayor profundidad, va explorando también los pensamientos y sentires de la otra parte, lo que sucede con los encargados de llevar adelante este castigo y conseguir que se instaure un estado de cosas que los ampare y los justifique. Y es acaso en este aspecto donde yo puedo apreciar los logros más relevantes de la novela. Tomar, por ejemplo, algunos breves momentos que considero merecen un análisis más detenido. Para nadie es un misterio que en Chile las fuerzas de la Unidad Popular, encabezadas por el doctor Allende, obtuvieron mediante un triunfo electoral acceso al control de una parte del poder, el Ejecutivo, y que se prolongaron 3 años en el ejercicio de un gobierno que enfrentó numerosas adversidades. Y por tanto, el país vivía bajo Estado de Derecho al momento del golpe. Las fuerzas militares declararon estado de guerra y desplegaron barcos, tanques y aviones y procedieron a ocupar militarmente el país. Era una guerra. Ahora bien, hablar de guerra en este contexto resulta un tanto excesivo, porque quienes hemos seguido con interés todas las guerras del siglo XX, por ejemplo, significa hablar de batallas. Y la condición para que exista una batalla es que choquen 2 ejércitos armados de un modo similar. La historia está llena de ejemplos. La batalla de Stalingrado, la batalla de Pearl Harbor, Normandía, donde ejércitos se prepararon por largo tiempo para ir al combate. Entonces, para justificar este estado de guerra interna, ellos inventaron un relato que informó que habían detectado un plan Z, donde partidarios del gobierno planeaban asesinar a altos militares y personeros importantes. Y sin miramiento de ninguna especie, detuvieron a dirigentes sindicales, poblacionales y estudiantiles. Los trataron como si fueran soldados enemigos. Luego, al amparo de la doctrina de seguridad interior del Estado, acuñaron términos como guerra interna y enemigo interno. La guerra se convirtió en una guerra sucia, y a quienes no tenían nada que ver con el tema que estaba sucediendo, se les denominó daño colateral. Este predicamento fue la excusa oficial, fue el argumento con el que se detuvo y torturó a personas que hasta el día anterior existían en un Estado de Derecho.
un Estado de Derecho donde algunos altos militares, como, por ejemplo, voy a nombrar a Schneider y a Pratt, pero hay muchos más, Pickering, Sepúlveda, Poblete, hay muchos, definían como constitucional, y eso significaba que eran respetuosos del orden y del marco constitucional. Se le llamó a esto la doctrina Schneider, que era la vigente en Chile. La nueva ideología, nacida de la Escuela de las Américas, buscaba otorgar un barniz de legalidad al impune actuar de fuerzas militares que se desplegaban en defensa de privilegios privados. En la novela aparece el caso de una estudiante de 15 años cuya historia real pude yo ver en un programa de televisión años más tarde. Y la única lógica usada para justificar el horror usado contra ella es que ella serviría de ejemplo. Entonces surge esta pregunta: ¿por qué razón es necesario establecer un ejemplo? ¿Por qué es necesario poner un ejemplo? Comienza aquí a perfilarse la idea de que en realidad nos encontramos ante un castigo. Es un castigo que es capaz de destruir la institucionalidad y el Estado de Derecho, porque simplemente los dueños del poder no van a permitir la búsqueda de una mayor equidad social. Pienso que otro enorme mérito de esta novela reside no solo en mostrar que ellos, para imponer este principio, están dispuestos a quebrar y liquidar a su propia gente, como lo muestra la novela, sino que también nos invita a pensar que esta es una realidad con la que debemos contar. Tenemos que aprender a vivir y a convivir con ella. Porque si no, como dice la cantata Santa María de Iquique, esta historia que les contamos de nuevo sucederá. Es Chile un país muy largo, 1000 cosas pueden pasar. Según parece, todo este mundo moderno y civilizado en el que creemos existir es solo una fachada de cartulina bien pintada que esconde detrás seres dispuestos a hacer la tarea más sucia. Esas son las palabras con las cuales yo quisiera referirme a la novela de María Isabel. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Sin duda alguna, un tremendo análisis de lo que significó el momento histórico y de lo que significa también la novela de María Isabel. Creo que siempre es bueno volver a analizar todo, aunque duela, como en este caso duele mucho, volver a cuestionarse, hacerse las preguntas para que no vuelva a pasar. Simplemente eso, nada más. No se pide nada más, simplemente que no vuelva a ocurrir. Bueno, ahora yo creo que ya ha llegado el momento de escuchar a nuestra querida María Isabel para que nos cuente, ¿no? Cómo surge esta idea de Piedras Blancas, cómo se va estructurando todo lo que nosotros queremos saber. Por favor, María Isabel, un gusto. Te dejo la cámara y el micrófono. Gracias. El gusto es mío. Quisiera comenzar por agradecer Editorial Forja por esta segunda edición y esta presentación. Agradecer a mis presentadores, es decir, a Martín Faunes por su lectura y a Jorge Calvo, que aceptó hacer esta presentación
de un libro que no conocía y que lo tuve hace una semana. Hice un esfuerzo enorme porque yo sé que tenía otras cosas que hacer y se lo agradezco de todo corazón. Bueno, voy a tratar de contarles un poco el camino que me llevó, ¿por qué escribí esta novela? Bueno, el camino más en detalle está explicado en Isabel, hija del viento, pero no voy a hablar de eso. Lo que voy a hablar es del último libro que leí, que fue El despertar de los, antes de tomar la decisión de escribir, que fue El despertar de los cuervos de Javier Rebolledo. Ese libro habla de la escuela de tortura que funcionó en Tejas Verde, en la escuela de ingeniería de Tejas Verde de San Antonio, y es un libro extraordinario, muy documentado, muy completo, lleno de testimonios. Y al leer ese libro, donde está el personaje que cita Jorge Calvo, esta niñita de 15 años, y otros personajes, al leer ese libro, me quedé con muchas preguntas. Dije, este libro es excelente, Javier Rebolledo hizo un trabajo impresionante, pero un periodista hay cosas que no puede decir, un historiador hay cosas que no puede decir, un sociólogo tampoco. Yo quería saber qué pasó en la mente de los jóvenes militares que llegaban a ese lugar. ¿Cómo lo vivieron? Eso es lo que yo quería escribir, entender. Me dije, antes de ser torturadores, ellos eran seres humanos normales. Entonces me puse en esa normalidad y me imaginé, traté de imaginarme yo en esa situación. Alguien me dijo, son militares, tú no conoces ese mundo, son hombres. No, una mujer también puede pensar en esas cosas y traté de entrar en ese momento. Y creo que partiendo de la base que eran seres humanos normales, uno puede hacer ese trabajo. Yo soy alguien que tiene miedo, soy miedosa, entonces me es muy fácil imaginar el terror que puede haber tenido un personaje como Pedro Morales u otros jóvenes militares al llegar ahí. Bueno, yo no quería escribir sobre las víctimas, tengo demasiado respeto para escribir sobre las víctimas, nada reemplaza los testimonios reales, que hay muchos, pero este aspecto del punto de vista de los militares no se lee, uno no lo encuentra. Entonces quise responder a todo un cuestionamiento, también a cómo ciertos hombres deciden de imponer la doctrina de seguridad interior, de desear hacer ese trabajo. Y bueno, voy a mirar mis notas porque no quiero... Bueno, en todo caso, en un momento dado decidí escribir esta novela. La primera persona con que hablé de este proyecto fue Jorge Magas, un historiador chileno que reside en Bélgica, que escribió el libro sobre los de la Marina que dijeron no a la dictadura. Y encontró que mi idea, que mi proyecto le interesaba y intercambié más de una vez con él. Él me dio consejos y alguna ayuda. Ahora, me perdí. Bueno, en todo caso, antes de empezar a escribir la novela, quise poner un cuadro a la historia que yo quería contar, porque no podía hablar inmediatamente de los militares. Entonces, para ese cuadro, construí una amistad simbólica entre un personaje que es un empresario de la clase dominante, que es Ricardo, y Mario Dávila, que es, digamos, Manuel Contreras, pero novela. Yo le inventé a Mario Dávila una infancia, una amistad que viene desde la infancia con este Ricardo, y esa amistad está construida a partir de la admiración que Mario Dávila tiene por este niñito que es Ricardo, que es de la clase alta y que tiene dinero,
esa admiración y deseo de ser aceptado en su medio, y por otro lado, por la mirada de Ricardo, que utiliza esta admiración que le tiene Mario Dávila para que Mario Dávila lo ayude en sus tareas, a pasar de año, y finalmente Ricardo entiende que Mario Dávila puede ayudarlo toda su vida, y entonces lo hace creer que son amigos. Y hay una falsa amistad que construye el personaje de Mario Dávila y que hace que se construya deseando servir a la clase dominante. Bueno, esta amistad es simbólica, y eso está desarrollado en la novela. Después tenemos bueno, Mario Dávila tiene la idea de formar esta escuela de tortura y hace venir a jóvenes militares de muchos regimientos en el discurso que los da para, iba a decir adiestrarlos, no es la palabra correcta, y está todo este contexto, y disculpa. María Isabel, me parece excelente lo que nos has estado narrando. Definitivamente creo que la forma en que creaste este personaje, que era el empresario relacionado, ¿no?, con este militar, realmente refleja muy bien el momento que pasó el país, y quizás pudieras contarnos, digamos, cómo va esto desarrollándose, ¿no?, en tu mente, cómo fue que lo fuiste creando, digamos, de a poco, esta visión que tuviste respecto a un horror, ¿no?, que fue tremendo que se vivió en Chile. No, mi idea era tomar a 6 jóvenes militares como casos de escuela: el héroe, el que es bueno y que tiene miedo, el que obedece siempre, Ramón, el que quiere hacer una carrera, y tomo a 6 personajes en particular y veo cómo van reaccionando en ese contexto de violencia, y bueno, y esa es toda la primera parte de la novela. También hay un momento dado. ¿Ah? Claro, digo, sí, esa es la parte, digamos, que está focalizado, ¿no?, desde el punto de vista del victimario, y que quizás es lo más difícil de hacer, ¿no?, ponerse en ese enfoque de alguien que cometió un crimen tan horroroso. Bueno, también hay una escena, hay una parte donde hay el día del golpe de Estado se reúne Mario Dávila con 3 instructores, que son tres capitanes que van a ser instructores en la escuela de tortura. Entonces, esa parte permite imaginar el lenguaje que han tenido los militares entre ellos, ¿ya? Bueno, después están las víctimas. Está el caso de Olegario, que es un sindicalista, pero que lo torturan gravemente el primer día y que lo dan vuelta, que pasa a ser torturador. Él no es militar, pero también hace parte de los torturadores. Y después están los jóvenes militares. Está toda esa parte de la novela que es bastante importante. Y después está lo que quería decir. Yo escribí la novela con la voz de Ricardo al principio y al final, y se la envié a María Eugenia Lorenzini. Esto fue antes de editar. María Eugenia me dijo: eso es demasiado corto, deberías desarrollar la vida de los jóvenes militares los años que siguieron. ¿Te acuerdas, María Eugenia? Entonces, yo no podía hacer eso, por 2 razones. Una, toda la primera parte de la novela estaba lista. Hacer lo que María Eugenia me decía habría desequilibrado todo eso. Ya todo estaba listo. Por otro lado, yo no resido en Chile, no vivo hace 46 años allá. Entonces no conozco la mentalidad chilena, cómo ha ido cambiando. Hay muchas cosas que se me escapan, que no soy capaz de contar. Otros lo pueden hacer mejor que yo. Y de repente se me ocurrió la idea de situarme 30 años después y de crear una serie de personajes que ven la historia pasada y la van, bueno,
está el juez que interroga a uno de estos jóvenes que es terrible, que es Leonardo. Está la madre de Antonio, que es uno de los militares que dijo no, que lo mataron. Está la madre de Pedro Morales, el que no quería torturar, pero que lo hizo, que se termina suicidando. Está el testimonio de la mujer de Ramón, que está acusado de tortura y de violación. Entonces, bueno, la mujer que no puede creer que está contando cuentos, que su marido no puede ser un tipo malo, si es tan bueno, siempre fue tan bueno. Está la historia de... Bueno, hay muchas historias allí. Una historia que quiero citar, la de Oscar. Oscar es un personaje real. Oscar es un amigo de Grenoble, exiliado en Grenoble, que estuvo en la Marina y que lo echaron de la Armada porque era militante. Bueno. Y fue mi primer lector. Yo tenía miedo de haber escrito en un lenguaje que no correspondiera a la realidad, y que el lenguaje de los militares que sea incorrecto. Entonces, él fue mi primer lector, quedó muy impresionado con lo que había hecho, y me hizo el regalo de darme su testimonio que yo grabé, y con su autorización, en las voces de la segunda parte está la voz de Oscar. Oscar lo integré a la novela, le agregué una historia al principio y al final para ponerlo en relación con los otros personajes. Él es un personaje real que está en la novela. Hay otro personaje en la novela que es un capellán, que casi cierra la novela. Ese capellán lo escribí después de que Jorge Magasis me sugiriera que leyera Nocturno de Chile, de Bolaño. Y bueno, no tiene nada que ver el personaje, pero después de leer Nocturno de Chile se me ocurrió escribir la historia de este capellán. Y voy a mirar mis notas, que otra cosa quería decir, porque el tiempo se está yendo. Disculpen. No te preocupes, Marisa, estamos todos acá escuchándote y... Una cosa muy importante. Yo cuando leí el libro de Javier Rebolledo, yo lo leí una vez, lo cerré, me quedé con lo que me quedé y escribí la novela. Hay cosas que no volví a leer que lo debería haber hecho para entender mejor, porque fue muy difícil para mí escribir sin conocer los lugares, bueno, hay cosas que había entendido mal. Bueno, en la novela yo centro el relato en el mes que sigue el golpe de Estado. Durante ese mes, la tortura en Tejas Verdes se pasaba en el subterráneo del casino de Oficiales. Resulta que, entonces en ese mes, yo hablo del casino de Oficiales, y lo único que digo de las cabañas de Roca Santo Domingo es que los jóvenes militares se iban a alojar allá. Una cosa muy importante para la Fundación de la Memoria de San Antonio es que en Roca de Santo Domingo, la playa norte, el gobierno de Allende había creado un balneario, era uno de los 14 balnearios populares creados durante el gobierno de Allende. El primer día del golpe, Manuel Contreras se apropió de ese lugar para la DINA, y empezaron a traer alojados a los militares. No sé en qué mes del 74, General Bonilla ordenó que se cierre el campo de prisioneros número 2 de Tejas Verdes. Y cuando Bonilla descubrió el horror que había ahí, ordenó el cierre de ese lugar. Entonces ese lugar fue cerrado. Manuel Contreras abrió un campo clandestino en las cabañas del balneario de San Antonio. Y eso, en mi novela, yo no había sabido cómo ponerlo, porque el relato estaba centrado en el mes que siguió el golpe de Estado.
Así que la primera edición de la novela, no hablo del centro de tortura que hubo allí. Y después, cuando fue la publicación en Francia, de repente se me ocurrió que yo podía imaginar que uno de estos jóvenes militares que estaban allí, que era Ramón, que él iba a pasar vacaciones a este centro, a este balneario militar, porque en vez de ser balneario popular pasó a ser un balneario militar. Entonces, en la segunda parte, Isabel Margarita, la mujer de Ramón, recuerda el verano maravilloso que pasaron en la playa Marbella, el balneario militar. Y recuerda cómo su marido tan bueno y Leonardo, otro amigo, el otro victimario, jugaban con las niñitas. Y al mismo tiempo, en esa segunda parte, Ramón dice, ojalá que mi mujer nunca se entere de lo que pasó allí. Porque lo que me enteré después, yo, ya estaba escrita la primera versión, que leí un testimonio de Ana Becerra, que la presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio, que dice que al mismo tiempo que estaban los niños jugando, en las otras cabañas torturaban. Es un horror absoluto. Y habla alguien que le prohibían que gritara para no darle miedo a los niños. Pero eso es peor que lo que uno ha leído en los campos nazis. Ya no, eso no tiene... Bueno, agregué una página en la segunda edición, que estoy muy contenta de haberla agregado. Lamento no haber tenido la idea para la primera edición. Y en esta segunda edición, la parte de los anexos, hay un artículo de Londres 38 sobre la declaración de ese balneario de Playa Marbella como monumento nacional. Y eso le da... yo quiero que mi novela sirva también para la memoria. Y creo que eso es importante. No sé. Sin duda alguna, claramente tenemos que, obviamente va a servir para la memoria, eso no me cabe la menor duda. Creo que cuando se hace un trabajo como el que tú hiciste, acucioso, serio, es muy valioso, es necesario, como te comenté en una reunión que tuvimos, porque nos muestra a los victimarios sin una imagen que uno piensa, alguien que hizo esto es un monstruo. Tú justamente muestras una parte de que, y eso es lo que a mí más terror me produce, que era un ser humano como cualquiera, y es aterrador. Su libro a mí me impactó mucho, y por lo mismo creo que justamente es tan bueno, porque no puedes escribir un libro sobre estas cosas y que el lector quede impávido. Siempre va a haber una reacción, y esa reacción ante un horror tiene que ser una reacción visceral. Creo que desde ese punto de vista, lo que tú dices, dejar testimonio está más que cumplido, y permíteme agradecerte por haber hecho este trabajo, que sin duda no debe haber sido fácil, porque no son cosas fáciles, no son... Es un nivel de maldad, de horror, tiene que haberte pasado la cuenta, y eso sin duda no es fácil, insisto. No, yo quisiera decir un par de cosas más. Por favor. Por un lado, en mi idea, las preguntas que me hice, yo quisiera que se las hagan los jóvenes. Es decir, yo creo que hay un lado educativo que puede ayudar a pensar. La versión francesa fue leída por alumnos del liceo acá, y bueno, les interesa. Bueno, se puede hablar mucho de eso. Lo otro que quería decir, contar de las consecuencias de la novela. En el año 2018, un colega mío de ingeniería matemática, Mario West, leyó la novela. Él reside en Francia, en Saint-Étienne. Leyó la novela y quedó impactado. Inmediatamente me escribió
y me propuso que escribiéramos juntos una adaptación al teatro, o que le haría él solo, o que escribamos juntos una adaptación al teatro. Eso fue completamente inesperado porque yo no tenía, no se me había ocurrido hacer eso y sola habría sido completamente incapaz de escribir una obra de teatro, no tenía conocimiento para hacerlo. Entonces empezamos a principios del año 2019, dejé de presentar la novela porque el proyecto de teatro nos tomó toda la energía durante meses, editamos una versión teatro a fines del 2019, justo salió en Chile, yo creo que fue el día de la explosión social, es decir, el 18 de octubre del 2019. Y hoy día es aniversario, y ahora esta adaptación teatral es muy fiel a la novela, pero se tomó todo lo que son monólogos o diálogos. Toda la parte narrativa, que es importante, no está, es normal. Son dos cosas diferentes. Es decir, la novela va con más profundidad, va a analizar los pensamientos de los jóvenes militares, y la obra de teatro es más, tomó algunos aspectos. Yo les puedo decir que yo he visto, hay dos compañías en Francia que están trabajando en la obra de teatro, y la primera impactada al escucharlos he sido yo, y no soy la única. Y parece que en Chile por ahí están haciendo un proyecto, no puedo adelantarme en eso, pero es una cosa increíble, y la fuerza que tiene eso realmente puede llegar muy lejos. Estoy agradecida a Mario Agüez por haberme propuesto ese proyecto, e impresionada por las consecuencias que eso puede tener. Y bueno, van a haber dos presentaciones en Chile, una el 2 de la novela, una presencial el 2 de noviembre en la librería del GAM, y después hay una el 17 de noviembre en la Casa del Escritor de la Sociedad de Escritores de Chile, en la que habrán lecturas teatralizadas por actores de peso. Y por supuesto que están todos invitados a asistir a esos encuentros. Muy orgullosa, María Isabel, de pertenecer al proyecto de Editorial Forja, cuando uno ve este tipo de trabajos, el alcance que tienen. Y sin duda alguna estaremos todos tratando, ¿no?, de reunirnos esos días para poder disfrutar en vivo de esta presentación, y para poder también poder estar presente en las lecturas que se van a hacer, ¿no? Porque, sí, a diferencia de mis otros libros, en este libro yo no estoy adentro. Este libro tiene que vivir sin mí, fuera de mí. No hay nada mío adentro. Lo escribí, pero serví para escribir cosas que recibí. No sé si hay creación adentro. Este libro es lo que vi, leí, entendí. Es entregar todo lo que fui descubriendo desde el día que empecé a trabajar de verdad en torno a la memoria. Y el primer paso importante que hice en ese camino fue acá en Grenoble, cuando un colectivo de asociaciones querían invitar al juez Guzmán, junto con personalidades argentinas de la justicia de dictadura en Argentina. El juez no podía venir, pero descubrió un documental extraordinario que es El juez en general. Lo descubrí en internet. No podía entender que mucha gente, ni en Chile ni en Francia, lo conociera. Contacté a los productores, hice el trabajo de subtitulado de ese documental. Ese trabajo de subtitulado me cambió la vida, es decir, al hacerlo, atravesé del otro lado de la historia, es decir, me impregné tanto de lo que pasó, de ese documental,
que comencé a sentirme autorizada a abordar yo ciertos temas. Además me gané la amistad del juez Guzmán y también la de Roberto Carretón, porque fue Roberto Carretón que vino a Francia a presentar el documental. Y a partir de ese día no paré de leer, de trabajar en torno al tema, pero no con la intención de escribir. El juez Guzmán se equivoca en su texto. No es que yo trabajé para escribir el libro. Yo escribí el libro porque llegó un momento que se impuso. No, el trabajo de preparación estaba todo hecho. Bueno, no sé si tienen preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, la puede dejar en el chat. Aquí mandaron un mensaje de aplauso para la autora, para todos los que están presentes hoy día. Nos complica un poquito la hora porque acá estamos en hora de almuerzo y eso a veces hace que no haya sido, digamos, el momento más preciso, pero sin duda yo creo que todos los que estuvimos hoy día aquí reunidos nos quedamos con una sensación de rescatar la memoria, de exponer esa memoria y de reflexionar para que, insisto, no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el objetivo, yo creo, y el deseo de todos los que estamos aquí. Y creo que es imposible leer el libro y pensar en que algo así pueda siquiera ser posible de que se repita. Creo que cualquier ser humano, con un mínimo de empatía, se da cuenta que ese camino que se recorrió no debió recorrerse nunca. Me quedo un poquito sin palabras, la verdad que me toca muy profundo, me toca muy en lo personal el libro de María Isabel. Así que, bueno, no me queda nada más que agradecerle a ella, agradecerle a Martín, agradecerle a Jorge y, por supuesto, al proyecto que significa Editorial Jorge, que permite, digamos, que todos estos textos se hagan posible y salgan a la luz. Bueno, no me queda más que decirle que ha sido un gusto compartir con ustedes. María Isabel, nuevamente, mis felicitaciones por todo lo que está significando Piedras Blancas. Martín, un gusto tu participación. Y Jorge, sin duda, unas palabras más que acertadas, un análisis certero de lo que fue y de cómo tenemos que enfocarlo actualmente. Sí. Martín, sí, dime, por favor. Tienes que abrir tu micrófono. Estoy bastante emocionado con esta presentación. Fue muy bonita, muy como para dejarla grabada, ¿no? Bueno, está grabando, sí. Mire, pero yo les quiero decir que en este momento estoy transmitiendo desde la Casa de Piedra de La Serena. ¿Qué es lo que es la Casa de Piedra de La Serena? No es como la que está en Vitacura. Es una casa donde la CNI puso un cuartel. El ejército puso a la CNI en esta casa como cuartel. Y aquí se torturó. Acá se vivió el libro de María Isabel Moldovich, fuertemente. Y nosotros, la Corporación La Serena, el 16 de octubre, logramos recuperarla tras una larga lucha de unos 10 años más o menos. Conseguimos que el Estado, porque es una casa del Estado, se quitara al ejército, terminar el comodato que tenía con ellos y nos lo entregara a nosotros. Y esto fue un mes atrás. Por tanto, esta es la primera reunión de este tipo que se hace en esta casa, una casa de tortura que hoy se llama Sitio de Reflexión por la Memoria y los Derechos Humanos, La Serena, 16 de octubre. Eso. ¿Por qué 16 de octubre? Porque el día 16 de octubre en La Serena paró un helicóptero terrible que traía gente armada que asesinó a 15 compañeros nuestros. Gracias. Gracias, Martín. Sin duda muy simbólico el gran trabajo que ha hecho, rescatando siempre la memoria. Y vuelvo a repetir mis gracias a María Isabel, a Jorge y por supuesto Editorial Jorge. Espero que el 2 nos podamos encontrar en vivo para seguir con esta presentación y con este
esta hora que es tan necesaria. Un gusto haber estado con ustedes, espero que lo hayan pasado igual de bien. Muchas gracias a todos. Y a los chilenos, provecho, y a los de Europa, que tengan un estupendo día de descanso. Muchísimas gracias.